La consulta que quería hacerle es sobre el tema de la Plaza Ernesto Torkins, particularmente si queda copia del proyecto, este proyecto que el secretario dijo que era un proyecto a 4 años, del proyecto integral, porque lo hemos solicitado por pedidos de informe y no hemos recibido copia. Obviamente que no coincidimos con que respeta el proyecto TAIS, y si así fuera, otra pregunta es por qué nunca se nos devolvió cuando bajó la ordenanza o el proyecto de ordenanza que nosotros presentamos y que decía eso específicamente, que cada vez que haya intervenciones en la Plaza Ernesto Torkins, por ser un bien cultural, histórico y por ser el emblema de nuestro pueblo, pudiera pasar por este honorable cuerpo, entonces de acá para adelante íbamos a estar tranquilos, que todas las intervenciones que tenga la plaza iban a ser consensuadas y que no se iban a alejar de lo que tiene que ver con el proyecto TAIS. Entonces las preguntas puntuales serían si queda copia del proyecto, ya que no lo tenemos, no lo hemos visto, por qué el proyecto de ordenanza aún no sube del Ejecutivo, por qué ha bajado, y ¿cuál fue el criterio para empezar? Porque el tema de la plaza se arrancó por un tema de seguridad. Entendemos, y así lo han manifestado el intendente y otras autoridades del Departamento Ejecutivo, que la parte más complicada era la calle 25 de Mayo, por la inclinación de los árboles. Entonces la pregunta sería esa: ¿por qué no se inició con esa parte, que es la más compleja o la que más inseguridad, si se quiere, planteaba al momento de un fuerte viento, y se inició con esta parte de Ameguino, que a nuestro entender deja muy expuestos a esos árboles, sumándole o haciéndolos potencialmente más peligrosos? La primera pregunta hacía alusión a la copia del proyecto. En mi alocución aclaré: el proyecto que presenta Fidel es una intervención a 3/4 años, respetando, a mi entender, el proyecto original de TAIS. ¿Qué decimos con el proyecto de TAIS? El emplazamiento de las calles, los actuales bulevares, las distintas plazoletas, eso es el proyecto propiamente de TAIS. Pero sabido es que las especies arbóreas que hoy cuenta la plaza, antes de la intervención que hace la actual gestión, no fueron planificación en su totalidad por el proyecto TAIS. Hay plantas que tienen 15 años, 20. Las únicas que tienen más de 100 años, 80, 90 años, son los pinos, que merece un debate aparte. Creo que ya se ha agotado bastante el tema con respecto a la viabilidad o no de cuestiones de seguridad, de cuestiones de estética. Yo siempre aclaraba cuando nos hacían preguntas de que no se habla solamente de una cuestión de seguridad, hay una cuestión de estética. Siempre se habló como de que una planta de más de 100 años hay que respetarla porque tiene 100 años. Si es una planta horrible y afecta a la estética del lugar, poco importa que tenga 100 años. Y como lo dice el lema, que por cada árbol que sacamos tenemos que plantar 2, hasta el día de la fecha se han extraído 40 plantas y se han implantado 83. De esas 83 plantas implantadas, valga la redundancia, el 100%, que de hecho nos sorprendió incluso hasta nosotros mismos, ha brotado y está creciendo. Como decía, el proyecto en sí no altera. Si ustedes agarran el plano que presenta en su momento TAIS y que se expuso y que poco, muy poco, se pudo llevar adelante en cuanto a su reforma, que fue anunciada con bombos y platillos, de ese proyecto no se afecta. Se está hablando de intervenciones, como lo dije. Si se va a intervenir en un monumento, será para limpiarlo, no para sacarlo ni correrlo del lugar. Si se intervino sobre una luminaria, sería porque no iluminaba. Si se va a cambiar una vereda, será porque está rota. Y si se va a sacar una planta, no solo obedece a que esa planta pone en riesgo la salud de las personas, sino no se condice con la estética que la actual gestión, como su facultad que la tiene, intervino y consideró que esa planta no tenía que estar más. Y como lo dijo el intendente Bordoni,
A nadie le gusta bajar una planta que nos vio crecer. Y sobre todo lo entiendo en ustedes, no es mi caso, que vieron nacer esas plantas, crecer, o que los vio crecer o nacer a ustedes. Entiendo, pero que de ninguna manera eso va a ser un impedimento para poner en riesgo la salud o la vida de las personas, o que no tuviéramos la posibilidad de tener una plaza aún más linda que la que teníamos y que consideramos que estamos en vía de tener cada vez más. De todas maneras, como dije, no solo los gastos, sino qué tipo de especies se implantaron, queda hoy copia. Y con respecto a qué es lo proyectado más adelante, les soy sincero, ni siquiera Fideles nos ha acercado a nosotros esa parte, porque atendimos lo más urgente, como fue la zona donde se intervino, y como bien usted me decía, en la calle 25 de Mayo, se procedió a algo que estéticamente no es lindo seguro, que fue podar todas las ramas que de hace tiempo estaban apoyadas en los cables de, creo, media tensión, no desconozco si es media tensión, y que estaban implicando un gran riesgo. En esta segunda etapa, que oportunamente será presentada por escrito, incluye la extracción casi total, o al menos de gran parte, de los pinos que, como bien dijo usted, están en un estado de inclinación, pero no de alto riesgo, por ser especies de menor tamaño y de menor copa que las que ya se extrayeron, que son las más grandes, que procedían o que estaban ubicadas en la calle Ameguino Sarmiento y en la calle 9 de Julio. Efectivamente, esas plantas siguen siendo un riesgo, a criterio de las personas que intervinieron, menor que el riesgo de las plantas que ya se sacaron, y el año que viene, oportunamente, se van a extraer, o en el caso de que existiera algún espécimen que por estética o por seguridad no está en condiciones de sacarse, obviamente no se va a sacar. Con respecto a la ordenanza, sí, es cierto, se presentó un proyecto para que las intervenciones realizadas en la plaza puedan contar con el consenso del Consejo Deliberante. El intendente municipal, a su criterio y dentro de sus facultades, y es pasible de los reproches que corresponda, consideró que quería ejercer esa facultad en forma exclusiva, que las intervenciones que se habían realizado antes no eran las apropiadas. Cabe aclarar esto porque en su momento he hecho un informe por el ingeniero forestal que pertenecía al área de producción y medio ambiente, implicaba que había que extraer, perdón si me equivoco, algo de 3 plantas, 4, cuando efectivamente las plantas eran muchas más las que estaban en riesgo. Así que él consideró oportuno ejercer su facultad y, sin la intervención del Consejo Deliberante, efectuar las modificaciones que se consideraron apropiadas en la plaza, aún bajo el riesgo de que, hecha la consulta al Tribunal de Cuentas o al organismo que ustedes consideren competente, pudiera haber algún tipo de objeción, pero bueno, por lo visto es un riesgo que el intendente está dispuesto a asumir.